Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No tengo manera de saber en qué momento me estén escuchando. Hoy vamos a terminar de ver la formación de compuestos binarios que nos quedaron pendientes del video anterior y los compuestos ternarios. Para eso vamos a compartir la pantalla y vamos a ver la guía que la profe nos deja, que es acerca de los ácidos conocidos con el nombre de hidrácidos. Existen 5 hidruros no metálicos que al combinarse con el agua se transforman en ácidos. Habíamos dicho que los hidruros no metálicos eran aquellos que se formaban con los halógenos y el azufre, porque eran algunos casos muy particulares, donde esos elementos no metálicos trabajaban con su número de oxidación negativo y el hidrógeno con el número de oxidación positivo, que es +1. Los hidruros no metálicos, al combinarse con agua, inicialmente el hidruro no metálico sería el cloruro de hidrógeno. Al hacerlo burbujear en agua, porque justamente son gaseosos, por eso la profe los marca acá con la letra G, al burbujear en agua se transforman en ácido clorhídrico, es decir, le transmiten al agua carácter ácido por la presencia del hidrógeno. Lo mismo pasa con el sulfuro de hidrógeno, que al ser burbujeado en agua se transforma en ácido sulfídrico, el bromuro de hidrógeno en ácido bromhídrico, yoduro de hidrógeno en ácido iohídrico y el fluoruro de hidrógeno en ácido fluorhídrico. Si se fijan, para nombrarlos, lo que se hace es colocar la palabra ácido en primer lugar, luego el nombre del no metal y se cambia la palabra uro por hídrico. Entonces se va a llamar cloruro, si se llamaba cloruro de hidrógeno, ahora se llama ácido clorhídrico. Se llamaba sulfuro de hidrógeno, se llama ácido sulfídrico, bromhídrico, iohídrico y fluorhídrico. Para tener en cuenta, la fórmula sigue siendo la misma, y para darnos cuenta si estamos hablando del hidruro o del hidrácido, lo que vamos a hacer es agregarle como subíndice la letra G, gaseoso, y nos referimos al hidruro, o la sigla AC, que significa ácido, también puede ser reemplazado por la letra L de líquido, y allí nos estamos refiriendo al hidrácido. Lo que vemos arriba es la reacción entre el óxido básico y el agua para dar lugar a los hidróxidos. Nosotros en nuestra práctica no haremos reacciones, solo las vamos a formular. Esto es lo que nos explica la profe. ¿Cómo formulamos un hidróxido? Colocamos el símbolo del elemento metálico y al lado el grupo oxidrilo. Luego cruzamos el número de oxidación del metal como subíndice del oxidrilo. A ver, oxidrilo es el grupo oxígeno-hidrógeno, que tiene como carga una carga negativa, siempre una carga negativa. El metal va a aportar su carga positiva, y lo que vamos a hacer es pasar ese subíndice, o sea, ese número de oxidación como subíndice abajo del grupo oxidrilo. Entonces, en esta fórmula lo que nosotros vemos es el metal, el grupo oxidrilo, y de subíndice la N, que es el número de oxidación del metal. Por ejemplo, acá tenemos la fórmula plomo oxidrilo 2, sodio oxidrilo, níquel oxidrilo 3, estaño oxidrilo 4. Para nombrar a los hidróxidos solo utilizaremos una nomenclatura, que es la tradicional, y en la cual cambiamos la palabra óxido por hidróxido. Es decir, que si era el óxido plumboso, acá se va a llamar hidróxido plumboso. En el caso del sodio, hidróxido de sodio, porque tiene un solo número de oxidación. En el caso del níquel será hidróxido niquélico, porque el +3 es el mayor número del níquel. También tiene el +1. Y el último es el hidróxido estánico, porque el estaño tiene 2 números de oxidación, +2 y +4. En este caso es el mayor, entonces la terminación es ico. Es decir, que aplica la misma excepción, la misma acepción que para los óxidos. La diferencia es que vamos a reemplazar la palabra óxido por hidróxido.
Y vamos a tener en cuenta que si tiene un solo número de oxidación va a ser del metal, si tiene 2 va a ser oso para el menor e ico para el mayor. Este sería entonces el primer caso de compuestos ternarios. Si se fijan, hay 3 elementos en la fórmula. Lo podemos ver acá en la fórmula general. Metal, oxígeno e hidrógeno. Por eso ya es un compuesto ternario. Los hidróxidos son compuestos ternarios. Ahora vamos a pasar a los oxoácidos, que también son ácidos. Entonces se llaman ácidos oxoácidos. Son compuestos ternarios también que resultan de la combinación de un óxido ácido con agua. Recordemos, los óxidos ácidos eran la combinación del oxígeno con los no metales. Eran los elementos que estaban por encima de la escalera roja. Los mezclamos con agua y lo que obtenemos es un compuesto ternario que para representarlo vamos a colocar los 3 elementos que están como reactivos, es decir, el azufre, el oxígeno y el hidrógeno serían los 3 elementos, pero se deben colocar en el siguiente orden: primero el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno. Y lo que hacemos es como si esta flecha fuera un signo igual. Tenemos que sumar lo que está a la izquierda de la flecha, es decir, en los reactivos, y ese número colocarlo a la derecha en esta sucesión de elementos que pusimos inicialmente. Entonces tenemos azufre, 1 solo. Oxígeno tenemos 2 más 1, 3. Acá hay un error. Acá vendría un oxígeno 3. Y el hidrógeno son 2, va un 2. Entonces, lo que vemos arriba es la reacción entre el óxido ácido y el agua para dar lugar al ácido oxoácido. Nosotros en nuestra práctica no hacemos reacciones, solo las formulamos. Aplica lo mismo que para el caso de los hidróxidos. ¿Cómo formulamos un ácido oxoácido? En este caso, realizamos una cuenta en donde sumaremos a la molécula del hidróxido la molécula de agua de la siguiente forma. El orden de la fórmula, como les dije recién, era el hidrógeno primero, la X, que corresponde al no metal, y el oxígeno. Entonces, lo que hacemos es colocar el óxido ácido más la molécula de agua. Una forma sería esta que sale arriba con el ejemplo del azufre. Otra forma es esta que nos está marcando la profe en el ejemplo, que pone el oxígeno, el óxido nitroso, que es con el nitrógeno con su menor número de oxidación, que es el 3. Recuerden que lo que hacían era poner el no metal y el oxígeno e intercambiar sus números de oxidación. El oxígeno tiene 2, el nitrógeno tiene 3, entonces lo que tenemos es el óxido nitroso. Le agregamos una molécula de agua y lo que obtenemos es una suma como la que hacíamos en la primaria, ¿sí? Sumamos los elementos. Vamos a tener hidrógeno 2, nitrógeno 2 y oxígeno 4, que se van a poder simplificar porque son todos números pares, ¿sí? Sería en el ejemplo, está aclarado en el punto A, hidrógeno 2, nitrógeno 2, oxígeno 4, al simplificarlos, la fórmula nos queda hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. En este caso lo que estamos viendo, vuelvo a insistir, como dice la profe más arriba, en el caso de ustedes solamente queremos formular, no vamos a hacer las reacciones. Así es que por ahí sería más simple, entendiéndolo como una suma de elementos. Bueno, hay algunos ejemplos. El anhídrido perclórico sería, el cloro tiene, recordemos, era per-ico cuando era el mayor, cuando el número de oxidación era el 7, que era el mayor de todos. Es el caso de un elemento que tiene más de 2 números de oxidación. El cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Este está nombrado con la nomenclatura tradicional, anhídrido perclórico. Le agrega una molécula de agua y lo que hace es sumar la cantidad de hidrógeno, las de cloro y las de oxígeno, simplificando porque también son números pares, y entonces el anhídrido perclórico da lugar al ácido perclórico. Lo que hacemos es reemplazar la palabra anhídrido o también óxido por la palabra ácido, y el resto queda igual, entonces se va a llamar ácido perclórico.
El ejemplo C es con el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono o el óxido carbónico. Lo que hace es poner la fórmula del óxido ácido y le agrega agua. Suma los elementos hidrógeno 2, carbono 1 y oxígeno 3. En este caso, como hay números impares, no se pueden simplificar. Entonces, para nombrar los ácidos, lo que utilizamos es la nomenclatura tradicional, en la cual cambiamos la palabra anhídrido por ácido, y la terminación del nombre del no metal será ico u oso, dependiendo del número de oxidación que se utilice, y en el caso del cloro, bromo y yodo, lo que tenemos son los sufijos hipo y per, porque son los elementos que tienen más de 2 números de oxidación. Entonces, en el ejemplo sería el ácido nitroso, el perclórico y el carbónico. Después nos encontramos con ejemplos, con casos especiales de los de los ácidos oxoácidos que aplican al fósforo, al arsénico y al antimonio, que pertenecen al mismo grupo y poseen los mismos números de oxidación. Tienen la posibilidad de formar ácidos con 1, 2 o 3 moléculas de agua, y por eso son casos especiales. En el caso anterior nosotros siempre combinábamos con una molécula de agua. Como dijimos, el ejemplo aplica a los 3 elementos porque pertenecen al mismo grupo y tienen los mismos números de oxidación, más 3 y más 5. Así que el ejemplo la profe lo pone para el fósforo con el más 3 y para el fósforo con el más 5, combinados a su vez cada uno de ellos con 1, 2 y 3 moléculas de agua. Lo que hacemos es lo mismo, sumar los elementos, teniendo en cuenta que primero va el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno. Sumamos los números de átomos que hay de este lado, que serían los reactivos, o de este lado de la flecha, o de este lado del signo igual, y del otro lado colocamos la suma. Como son números pares, se pueden simplificar, y el nombre que se le va a dar por haberse combinado con una sola molécula de agua es ácido metafosforoso. Si fuera el caso del fosfórico, que es con el fósforo más 5, el compuesto se llama ácido metafosfórico, ¿sí? Después está el ejemplo para la combinación con 2 moléculas de agua, donde al hacer la suma no es posible simplificar, y el nombre va a cambiar la palabra óxido por la palabra ácido, y se va a llamar ácido pirofosforoso, y cuando la suma de las moléculas de agua tenga que ser 3, también nos da la posibilidad de simplificar por los subíndices, y el compuesto se va a llamar ácido ortofosforoso. Para el caso del óxido fosfórico aplica igual, quitamos la palabra óxido, la reemplazamos por ácido y agregamos el prefijo meta, piro u orto de acuerdo a si son 1, 2 o 3 moléculas de agua. En las actividades la profe nos pide formular los hidróxidos de los metales que se dan a continuación. En caso de tener 2 números de oxidación, hacerlo con los 2 y luego nombrarlos. Y nos da el ejemplo de el calcio, el potasio, hierro, oro, plomo y titanio, que lo que vamos a hacer primero es formar el óxido, recuerden, intercambian los números de oxidación, y luego, teniendo en cuenta ese compuesto, vamos a considerar la fórmula general de los hidróxidos. Me vuelvo un poquito hacia arriba para que vean a qué me refiero. A esta fórmula general, donde lo que tenemos que hacer es reemplazar la sigla Me de metal por el metal que se trate, el ejemplo. Por ejemplo, si fuera sodio, va a ir el símbolo del sodio, y después el grupo oxidrilo con la N de subíndice que corresponde al número de oxidación del metal. Y eso aplica para los ejercicios A al F del punto 1. En el punto 2, dado los nombres, formular los hidróxidos correspondientes. Si nos dice hidróxido cobaltoso, ya sabemos que la fórmula general es esta. Metal, grupo oxidrilo, subíndice N. Entonces, si el ejemplo dice hidróxido cobaltoso, sabemos que es el símbolo del cobalto, el grupo oxidrilo, y de subíndice el menor número de oxidación porque termina en oso.
En el punto 3, dado los nombres de los siguientes óxidos ácidos, formularlos y a continuación sumarles agua y obtener el ácido correspondiente. Colocar el nombre de los ácidos formados. Son un poquito más complejos estos ejercicios, así que les recuerdo que podemos reunirnos en Twitch para hacer la resolución de estos problemas, de estos ejercicios. Cualquier duda me pueden consultar. Recuerden que en Twitch me encuentran como Carito Docente. Se suscriben al canal en YouTube y en Twitch y entonces reciben notificaciones de cuando hay reuniones en vivo, en directo, y si no, cuando subo videos en YouTube. Son un poquito más complejos los ejercicios del punto 3 y los ejercicios del punto 4, dado los nombres, formular los siguientes ácidos y es lo mismo, o sea, en base al nombre tenemos que sacar la fórmula. Si es el ácido clorhídrico, pensemos, el no metal es el cloro. Hídrico, habíamos dicho que venía de hacer burbujear un gas en agua. El cloruro de hidrógeno, que era gaseoso, lo hacíamos burbujear en agua y cambiábamos. Anteponíamos la palabra ácido, poníamos el nombre del no metal y la terminación hídrico, que es cambiar uro por hídrico. Y bueno, y con esto termina la ejercitación o las actividades que nos propone la profe. Les vuelvo a repetir, me pueden encontrar en Twitch como Carito Docente. Hacemos allí streaming y entonces podemos hacer la resolución de estos ejercicios para quienes tengan dudas. Así que bueno, con esto terminamos la formulación de compuestos ternarios y nos vemos en la próxima.